Viernes 27 de septiembre de 2024, le agradecemos que nos acompañe aquí en el estudio y le damos la bienvenida a Heidi Osuna. Ella es directora de Encol. Heidi, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Braulio, qué gusto estar contigo. Qué bueno que estás por acá. Ya lo comentábamos hace un rato, hace 2 días sacan esta última encuesta del sexenio del presidente López Obrador con evaluación del presidente, de algunos rubros, opinión sobre algunos temas y también de la presidenta electa. Pero cuéntanos tú, ¿qué fue lo que encontraron en esta encuesta? Pues mira, es la encuesta cierre de Encol para El País y W Radio sobre pues el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues vemos que cierra con muy buenos números, 77% de los mexicanos lo aprueban, que es un número pues bastante alto, pero tampoco está fuera de las cifras que normalmente ha tenido. Si nos vamos a la evaluación que le dimos en el último informe de gobierno, tenía 76, justo después de que Claudia Sheinbaum ganara apabullantemente la elección presidencial, tenía 78% de aprobación y bueno, vemos que se mantiene en estos altos números. En algún momento, digo, porque también esta encuesta no es fortuita, es algo que hacen periódicamente en Encol. ¿Y cuál es el balance que tienen del sexenio? ¿Tuvo algún momento en el que fuera a lo mejor su punto más bajo y cuál habría sido ese punto? Mira, los trimestres que estuvo bajo en aprobación, de hecho estuvo desaprobado, fueron justo en la pandemia. Okay. Hubieron 2 trimestres en donde tuvo muy mala evaluación, pero se recuperó muy rápido. Y aparte es algo curioso, justo en esos 2 trimestres, en donde no tenía buena evaluación el presidente, la economía estaba prácticamente al mismo nivel de la inseguridad en cuanto al principal problema que pensaban los mexicanos que estaban enfrentando en ese momento. Fuera de ello, todo el sexenio tuvo muy buena evaluación. La inseguridad era el principal y sigue siendo el principal problema que ven los mexicanos. Y mira, algo que me gustó mucho de esta última encuesta de cierre fue pues evaluar no solamente la imagen del presidente, sino también los grandes temas, ¿no? Evaluamos 9 rubros, evaluamos obviamente seguridad, evaluamos programas sociales, ¿no? ¿Qué tanto creen que había mejorado o no en este sexenio? Y bueno, prácticamente los 8 rubros, exceptuando seguridad, el presidente está muy bien evaluado. Por ejemplo, en el tema de programas sociales, más del 80% de los mexicanos piensa que ha mejorado el tema de programas sociales en este sexenio que en otros. Y que no es raro que tenga ese rubro la mayor calificación, considerando que el ingreso de los más pobres ha crecido en 33% respecto a 2018. Es normal que tenga estos datos. Me gustaría mucho si pudiéramos ver la gráfica con cómo fue la evaluación en los distintos rubros. Fue la que tiramos al inicio, donde viene apoyo a mujeres, infraestructura, también vienen los programas sociales, medio ambiente, agua, es precisamente ese. Ahí lo tenemos. Educación es de la que están en medio, tiene un saldo del 39%. ¿Cómo obtienen estos saldos? Los saldos son, para la audiencia, la columna que está hasta la derecha. ¿Cómo los obtienen ustedes? A ver, mira, nosotros hacemos una resta de la gente que nos dice que ha mejorado con la gente que nos dice que ha empeorado. Entonces, todos los que nos dan el que se quedó igual, ¿no? Fue igual de bueno o igual de malo, digamos que no los tomamos en cuenta, entonces solamente son como los extremos. Y bueno, en apoyos sociales, si nos vamos a quién piensa que ha mejorado, 83% piensa que ha mejorado en ese sexenio. En temas de apoyos sociales, 80% derecho a las mujeres. Obra e infraestructura, 71%. Educación, 64% piensa que ha mejorado. Salud, 61%. Economía, 59%. Medio ambiente, 50% frente a 29% que dice que ha empeorado. Acceso al agua, 50% frente a 34% que ha empeorado. Y seguridad, 40% de los mexicanos dice que ha mejorado frente a 41% que dice que ha empeorado. Y dice 41% que ha empeorado, pero también hay un 10 a un lado. ¿Ese 10 qué significa? Este 10 es prácticamente que se quedó, dice que sigue igual de mal. Ok, entonces por eso el saldo finalmente es negativo. El final es negativo, ¿no? Es de -6. Sumamos todas las positivas y restamos todas las negativas y por eso nos da esta calificación de 6. Otra cosa que me gustaría destacar también de esta encuesta es que, pues justo como es el fin del sexenio, también pudimos preguntar a los mexicanos cuál consideran que ha sido el mejor presidente de los últimos 30 años, ¿no? Les dimos los nombres de los presidentes de los últimos 30 años
y 68% piensa que Andrés Manuel López Obrador ha sido el mejor presidente en los últimos 30 años. En segundo lugar, muy lejos, en 6% Vicente Fox. Tercer lugar, Enrique Peña Nieto con 5%, 4% Felipe Calderón, 3% Ernesto Zedillo. Hay un 12% de personas que nos dicen que ninguno y un 2% pues, que no nos dio, que no nos contestó. En Encol tienen varios sexenios haciendo estas encuestas. ¿Es normal que quien está en el cargo, quien está saliendo, tenga un saldo positivo o tenga estos números que tiene en este rubro el presidente López Obrador? Pues no, en el sexenio pasado Enrique Peña Nieto salió con un 22% de aprobación, entonces no es normal. Normalmente tiende la gente a ver el pasado un poco mejor de cómo realmente sucedió. Entonces, bueno, pues estos números son apabullantes. También les preguntamos para ustedes quién ha sido el peor presidente. Y el peor presidente gana Enrique Peña Nieto con 32%. En segundo lugar, Felipe Calderón con 24%, 17% Ernesto Zedillo como peor presidente, 14% Vicente Fox como peor presidente y solo 7% Andrés Manuel López Obrador como peor presidente. Entonces el peor presidente sería Enrique Peña Nieto y el menos peor sería el presidente López Obrador, ¿no? En este rubro. En este rubro. Y si nos vamos al mejor, el mejor es indudablemente con 68% Andrés Manuel López Obrador y pues en último lugar con 3% Ernesto Zedillo. Hay otra evaluación que hacen también en esta encuesta y es sobre una calificación final del presidente López Obrador. En esa obtiene 8.2. ¿Cómo se obtiene ese 8.2 si o más bien tiene el respaldo del 77 y acá en el mejor tenía el 68, si no me equivoco? Sí, a ver, este 8.2 es porque les decimos que lo califican como en la escuela. De 0 a 10. Entonces, el 32% de los mexicanos le dieron 10. Okay. Entonces, eso hace que el promedio suba mucho. Y solamente un 3% le dio 1, ¿no? Entonces, ese promedio, pues, obviamente, hace que no sea significativo, al menos en negativos para el presidente, de tal forma que, al menos en calificación, pues, tiene un 8.2, que es una calificación bastante buena. Ahora, sobre los distintos grupos etarios, también hay una constante de que tiene al menos, salvo uno, me parece, la aprobación de 7 de cada 10, ¿no? En números generales, puede ser, redondeándolo. Sí, digamos que en donde le va menos bien al presidente es en apartidistas, 62% lo aprueba, pero ahorita 38%, y en personas de 45 a 54 años. Esos son los rubros en los que le va menos bien, pero un 68%, no, 58% me dijiste. ¿En apartidistas? No, 62% y 68%. O sea, está aprobado. Sí. A ver, incluso en los panistas, en los que se dicen afines al PAN, tiene una muy buena evaluación. Varios discuten es que no les creemos a las encuestas, pero vean las elecciones. Lugares muy panistas, Morena arrasó y Claudia Sheinbaum ganó lugares que son tradicionalmente panistas como Guanajuato. Si ves la elección presidencial, ella gana Guanajuato, gana Querétaro, gana Chihuahua. Entonces, aún los que se asumen como panistas, que solamente es el 13% del país, lo aprueban. Ahora, tocas un tema que me parece importante porque durante la campaña, y me parece que incluso desde la interna de Morena el año pasado, hubo una constante descalificación por las encuestas. Pero en el caso de Encol, no es porque estés aquí, es porque los hechos así lo han dicho y lo estuvimos presentando aquí también a lo largo de la campaña. Fue constante con los resultados y con sus mediciones y también fue muy cercano a lo que llegó al final. ¿Por qué esta diferencia con otras casas encuestadoras? ¿Por qué Encol tiene esta certero, pues? ¿A qué se debe? Mira, hay muchos factores, principalmente en que nosotros hacemos encuestas. Si las hacemos, tenemos una metodología seria, probada. Hacemos encuestas casa a casa, en vivienda. Y hay otras que se dicen que son encuestadoras, pero realmente no hacen encuestas, no tienen una metodología, las hacen en línea o las hacen vía telefónica con un robot y constantemente, sobre todo en elecciones presidenciales, pues dan números que están pues fuera de rango, ¿no? Pasó exactamente lo mismo que en 2018. En 2018 también Encol fue de las encuestadoras más acertadas y estas supuestas encuestadoras que aparte tienen mucha difusión en medios de comunicación, pues también tuvieron números, la verdad, muy mal a nivel nacional y también en la Ciudad de México. Entonces,
Creo que la gente tiene que saber distinguir entre qué es una encuesta seria y qué es una publicidad para políticos o para campañas, ¿no? Había gente que decía que había un empate técnico o que casi estaban empatadas Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum cuando nunca existió eso, ¿no? Igual en el 2018 hicieron lo mismo. Decían que José Antonio Meade estaba a unos puntos de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, nunca hubo esa posibilidad. De hecho, estuvo en tercer lugar prácticamente en toda la campaña. También durante la campaña y aprovechando para comparar algunas casas encuestadoras, sus resultados y los de otras, tratamos aquí de hacer como un ejercicio de pedagogía para entender mejor cómo funcionan las encuestadoras. Ahorita hablabas, por ejemplo, de que ustedes sí hacen encuestas y que las hacen de manera presencial. Esa, desde tu perspectiva, tu opinión, como profesional de las encuestas y de los estudios de la opinión pública, ¿es la mejor forma de recoger una encuesta en persona? Hasta el momento, hasta esta elección presidencial, sí. Para encuestas de elecciones o para saber o dar estimaciones de elecciones, sí. La cara a cara me parece que es insustituible en estos momentos. No sabemos qué va a pasar después porque obviamente pues la tecnología está creciendo, pero en estos momentos la encuesta cara a cara en vivienda sigue siendo pues la que te da una foto más fiel del electorado mexicano. Todo lo demás, todavía hay muchos lugares donde no puedes llegar. Por supuesto que las encuestas de vivienda tienen algunas limitaciones, ¿no? Que hay lugares en donde son inaccesibles para nuestros encuestadores por un tema de seguridad o a veces porque pues son privadas o edificios en donde prácticamente es imposible, ¿no?, llegar. Pero mira, al final del día nosotros podemos llegar prácticamente a un 75% de los hogares, ¿no?, excluyendo este tipo de hogares que están pues en municipios o en zonas cerradas, ¿no? Solamente podríamos decir que ese es un poco más difícil llegar, no quiere decir que es imposible que lleguemos. Katie, te agradezco mucho por acompañarnos y si me lo permites estaremos dando lata más adelante. Gracias, Braulio, fue un gusto estar contigo. Muchas gracias. Y bueno, pues estamos a 4 días de que el presidente López Obrador pase la estafeta a su sucesora, la doctora Claudia Sheinbaum. Por ello, este domingo se tiene preparada una fiesta en el Monumento de la Revolución para despedir al mandatario federal, organizada por la iniciativa Hasta Siempre Presidente. Platicamos de eso aquí en La Semana. Todos los detalles de este evento en el que habrá música y otras amenidades nos los presenta mi compañero Eric Pinto en esta nota.